el siglo XX se caracterizó a nivel, digamos, de desarrollo de la física y también de las matemáticas, pero, digamos, el cambio más trascendente se dio dentro de la física, porque es el puntapié, digamos, inicial, el problema inicial, por así decirlo, o la crisis inicial fue, como hemos dicho, el fenómeno fotoeléctrico. Pero después, digamos, por así decirlo, las novedades y los problemas continúan. Y el protagonista, digamos, de la situación problemática siguiente dentro de la física fue justamente el mismo del fenómeno fotoeléctrico, me refiero a Alberto Einstein. Alberto Einstein no era un matemático, Alberto Einstein era, digamos, un físico. A pesar de que él, dentro de sus teorías, en algunos momentos necesita utilizar una matemática media profusa, como puede ser, por ejemplo, la teoría de tensores, es decir, él para eso necesita recurrir al auxilio, por un lado, de la historia para encontrar lo que es el análisis tensorial, que es lo que en matemáticas llamamos cálculo diferencial absoluto, o sea, cálculo diferencial independiente del sistema de referencia. O, dicho de otra manera, el cálculo diferencial absoluto es algo así como una especie de referente universal, de referente ubicuo, es una especie de sistema de coordenadas que no es único, sino que está en todas las partes del espacio. Es como si en cada punto del espacio pudiéramos colocar, por ejemplo, una terna de sistema de coordenadas y analizar un proceso, un hecho, un evento físico, digamos, a partir de ese punto. Bueno, pero me estoy adelantando un poquitito porque, digamos, el primer trabajo de Alberto Einstein corresponde a lo que tiene que ver con su teoría de la relatividad, pero referido a la velocidad de la luz. Es decir, antiguamente se pensaba, ya hemos visto que uno de los problemas fundamentales de la luz era su naturaleza, ¿qué es la luz? Ya hemos dicho que, digamos, la última concepción antes de Einstein era que la luz era un proceso ondulatorio, hasta que su fenómeno fotoeléctrico determinó que también era corpuscular. Y esto trajo problemas, como hemos dicho ya, en la objetividad del científico, del hombre de ciencia, que no podía entender o no pudo entender cómo existía un fenómeno de naturaleza física que fuera de alguna manera, o que tuviera de alguna manera las dos posibilidades o las dos características, ser una onda y ser un corpúsculo. Bien, lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad es el problema, digamos, complejo de qué es el espacio y qué es el tiempo. Nosotros en Occidente tenemos una referencia muy importante con respecto al espacio y el tiempo, que fue, sin lugar a dudas, el trabajo de Immanuel Kant. Immanuel Kant, que se había dedicado en algunos momentos de su vida a la matemática y también a la física, fue el que postuló que nuestra forma de percibir la realidad era a través de lo que él llamó los a priori. Un a priori externo, que sería el espacio, y un a priori interno, que sería el tiempo. El espacio sería algo así como la capacidad que tenemos de colocar todo nuestro conocimiento espacial, todo lo que vemos a nuestro alrededor, colocarnos dentro de un determinado volumen o dentro de una determinada caja, por así decirlo, con una determinada capacidad. Es decir, uno de los problemas que tiene que ver con nuestra naturaleza de decodificar la realidad es qué pasa con esa capacidad, digamos, volumétrica. Es decir, nuestra mente, ¿qué nos dice? Y bueno, nuestra mente nos dice que, por ejemplo, una caja puede estar metida dentro de otra caja más grande, y esta a su vez dentro de otra, y esta dentro de otra, y esto dentro de otra. O sea, nuestra forma de pensar nos lleva a una especie, digamos, de, por así decirlo, de crecimiento en volumen, pero que no tiene un fin. O sea, no podemos imaginarnos nosotros una última caja enorme que contenga todo,
Porque si nos imaginamos esa caja como un determinado volumen, con sus determinados límites, es decir, inmediatamente nos surge a nosotros la pregunta o la idea que es intrínseca a nosotros de que existe una fuera de esa caja. Entonces ese volumen no puede ser el volumen definitivo, tendría que haber otro mayor, y bueno, y después otro mayor y otro mayor y otro mayor. Esa es nuestra forma de pensar. Bueno, ese es el a priori externo, es nuestra capacidad, digamos, de ver al espacio que nos rodea y de pensarlo como una especie de sucesión de cajas, por así decirlo, de cajas chinas, cada una metida dentro de la otra, y cada una de ellas más grande que la anterior, pero en un crecimiento teóricamente infinito. Claro, esto, según Kant, es una a priori, es una capacidad de intuir la realidad espacial de esa manera que es inherente, que es propia del hombre. Lo que sí nos cabría sospechar a nosotros es que si ese tipo de realidad es realmente lo que está fuera del hombre, o es una manera que tenemos nosotros de entender a esa realidad espacial. Algo muy similar ocurre con el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo existe. Como dice Jorge Luis Borges en uno de sus escritos, dice: no pretendo saber qué cosa es el tiempo. Y luego agrega, digamos, en forma muy coherente, agrega: no sé tampoco si es una cosa. ¿Es una cosa el tiempo? ¿Es algo? ¿Es un objeto? ¿Es algo que existe? ¿Qué tipo de existencia tiene el tiempo? ¿Qué tipo de existencia tiene, por ejemplo, un aparato que mide algo? ¿Qué tipo de existencia tiene un barómetro que mide la presión? Un barómetro nos da a nosotros un número, pero nosotros no decimos que el barómetro es la presión. Es un indicador. Existe como elemento material, como elemento físico, como aparato, pero más allá de eso, ese elemento no es la presión, está marcando la presión. Nosotros usamos un reloj o un evento físico que, digamos, ocurre en forma regular, como por ejemplo la rotación de la Tierra sobre su eje o la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces utilizamos la medida, decimos, por ejemplo, la Tierra tarda 24 horas en girar sobre su propio eje. Pero ¿qué es esas 24 horas? Es la medida de un cambio. Esta frase es una frase de Aristóteles en su Metafísica. El tiempo es la medida del cambio. Es decir, ¿qué es lo real? El tiempo o el cambio. Lo real, indudablemente, es el cambio. ¿Y qué pasa con estos dos, entonces? El espacio y el tiempo son, por así decirlo, hechos, digamos, fuera del hombre, en donde el hombre tiene la capacidad de entenderlos, de percibirlos y de codificarlos tal cual como son, o las ideas que tenemos nosotros del espacio y del tiempo no será que constituyen sin duda una interacción entre la percepción del hombre y la forma que tenemos de entender esa realidad y lo que nosotros entendemos por realidad. Es decir, dentro de nuestra realidad existe el espacio y el tiempo, dentro de nuestra realidad. Todas las cosas admiten un tiempo anterior. No podemos pensar que antes del Big Bang, como han dicho algunos, que era el mismo Stephen Hawking, antes del Big Bang el tiempo no existía. Con el Big Bang, con la primera explosión inicial, aparece el tiempo. Bueno, una frase muy parecida a la de San Agustín. San Agustín dijo: Dios no creó al universo en el tiempo, sino que creó el universo con el tiempo. O sea que aparece el tiempo cuando aparece el universo, pero para nosotros, seres humanos, no nos resulta muy simple pensar que hubo un instante donde todo comenzó y antes de ese instante había nada. Ni el espacio ni el tiempo. El espacio y el tiempo son o fueron creados a partir de ese momento. Eso es lo que el hombre tendría que aceptar de alguna manera, que es prácticamente imposible. No es para nosotros fácil entenderlo o intuirlo. Podemos quizá aceptarlo en base a una autoridad científica, pero nada más que eso, solamente aceptarlo.